Hola. En esta oportunidad me gustaría dirigirme especialmente a las personas que van a terminar la escuela secundaria o ya la han terminado, o aquellas personas que quieren iniciarse a estudios superiores, ¿no? Ya sea universitarios, terciarios. Y es muy importante, como docente, ¿no?, de educación superior, eh, invitarlos a pensar sobre un tema que veo, que vi durante muchos años en los estudiantes, eh, que es este tema que sería la atención, ¿no? Yo no sé si durante la etapa de la escuela secundaria eh, se trabaja este tema, la atención. Primeramente preguntarnos qué es la atención y si la atención se entrena en esto, ¿no? Primeramente quiero comentarles que la atención es un proceso psicológico, en realidad sería un proceso psicofisiológico, ¿no? Porque tiene que ver mucho con nuestro sistema de la sensopercepción eh, y tiene que ver mucho con nuestros recursos psicológicos también, ¿no? Entonces, desde ahí partimos con estas dos cuestiones interesantes a pensar, que la atención es un proceso cognitivo. Y cuando digo un proceso cognitivo, serían como esas funciones ejecutivas que se le llama desde la neurología, ¿no?, que permiten recordar información, que permiten memorizarla y también nos permiten a nosotros planear cosas, planificar cosas. Podemos estar viendo en estudiantes, yo estoy refiriendo a esta población, pero también me refiero, podemos pensarlo para la vida cotidiana, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un intento de planificar un algo y después desistimos o se aborta, ¿no?, en eso lo que se planificó, diríamos. ¿Cuántas personas hay que tuvieron la intención de hacer una carrera, dejan, abandonan, ¿no? Y sucede exactamente eso. Entonces yo creo que es un tema, el tema de la atención, ponerlo como tema de debate, como tema de debate, no hay que debatir mucho, sino como tema a abordar, como tema a trabajar, ¿no?, en todas aquellas personas, diríamos, que se quieren iniciar en educación superior. Entrenar la atención es una actividad, diríamos, para toda la vida, durante toda la vida. No es que solamente es para este fin. Pero me preocupa y nos ocupamos, ¿no?, esta situación que no ha sido tan abordada, ¿no?, como un entrenamiento. Entonces, la atención, como comenté, es un proceso cognitivo, ¿no?, que permite concentrar nuestros recursos psicológicos y de la sensopercepción, ¿no?, en algún estímulo, en algún estímulo particular que yo elija, ¿no? Yo puedo decir, yo elijo tomar un mate y no voy a elegir usar mi celular, ¿no?, mientras esté estudiando, o elijo mientras yo estudio leer una lectura, un documento, y no elijo conversar con mi compañero sobre cualquier otra cosa, ¿no? Esa capacidad de prestar atención a un asunto y que otras cuestiones que está dando vuelta no me distraiga, es una habilidad que hay que sostener, ¿no? Cuando uno tiene algo fijo por una meta, y sobre todo estoy hablando sobre la educación superior, porque transitar estudios superiores es un camino a constituir, ¿no?, a constituir la identidad de la persona, ¿no? Tener una carrera, ¿no? Una carrera del tipo universitario o terciaria, lo que fuere, transforma al ciudadano en un ciudadano activo, ¿no? Porque ya tiene posibilidad de elegir ciertas dimensiones laborales y no esperar que alguien le dé un trabajo. Por eso siempre animo a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, que son adultos también, ¿no?, que siempre hay oportunidad de cambiar, ¿no?, los estilos de vida. Entonces vemos esto, ¿no?, de la percepción, de la atención, perdón, como esa capacidad, ¿no?, de la mente, de la mente de prestar atención a algún estímulo e ignorar otros, ¿no? La atención también es un proceso básico psicológico,
que está envuelto de cuestiones afectivas, ¿no? Y emotivas. Digo afectiva porque puedo prestar atención en un algo, ¿no? Pero si tengo cuestiones emocionales que me están atravesando y todo lo demás, no puedo prestar atención, ¿no? No puedo prestarlo. Por eso tiene esas dos cosas, esas dos dimensiones a tener en cuenta. La atención también forma parte, como dije, esto de función ejecutiva de la psiconeurología o de la neurología para poder recordar, para poder almacenar, para poder planear, para poder planificar cómo estudiar, cómo prepararme para los finales, para los parciales, incluso cómo escribir un texto, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta escribir, de tener un tema, desarrollarlo, de poder rever lo que está escrito, ¿no? Hay muchas personas que pueden saber, pero y a la hora de escribir no pueden planificar una narrativa, ¿no? En este sentido. La atención es una actividad neuronal que permite fortalecer la comunicación entre la amígdala y la corteza frontal, diríamos, que la atención es una actividad, ¿no? Que hace que nuestro sistema encefálico, diríamos, se comuniquen las diferentes partes. Eso lo hace rico, ¿no? Es como si yo no ejecuto o entreno la atención, ¿no? Todos mis recursos neurológicos de algún modo no serían ejercitados, ¿no? Por eso es muy importante leer y tener actividades cognitivas, prestar atención, sostener la atención en un objetivo, ¿no? La corteza frontal, como dije en un momento que comenté, es la que te permite o nos permite tomar decisiones conscientes. Permite tomar decisiones conscientes. Yo puedo tomar decisiones no conscientes, ya vamos a ver un poquito más a qué me refiero con eso. Y la amígdala, así como para entenderlo a grandes rasgos, ¿no? Es la que siempre me pone alerta, ¿no? Es decir, si bien yo puedo estar prestando atención a este tema, y bueno, estoy alerta también a lo que está sucediendo en mi contexto, ¿no? Por eso es muy importante cómo trabaja y entender cómo trabaja nuestro cerebro, ¿no? Entonces la atención como una capacidad funcional también, lo digo, porque permite darnos cuenta, eh, que nos permite dar cuenta que si podemos estar ¿no? en una situación de amenaza, ¿no? También nos permite la atención generar procesos para recobrar una calma ante una situación de crisis, ¿no? Y también nos permite llevar a nuestro sistema nervioso, ¿no? En una situación de balance o de equilibrio. Eso también es muy importante tener en cuenta. Fíjense que vengo hablando de la atención y esta capacidad funcional, ¿no? Entonces, darme cuenta si estoy en una situación de amenaza, llegar en una calma, si así se requiere, para poder estar, ¿no? Y bueno, y ante una situación de nervio tener un balance, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Yo me imagino, he tenido estudiantes que han dado finales, ¿no? Y lamentablemente, al no contar con estos recursos, ¿no? De ver que en un examen final no es una situación de amenaza, no es que se va a destruir una vida, ¿no? Porque inconscientemente, simbólicamente, dar un examen es un final. No, es una instancia de aprendizaje, pero al no poder tener un estudiante los recursos, diríamos, psicológico para poder interpretar que en una situación de amenaza, ¿no? Yo me imagino que cuando uno está dando un examen, porque yo también fui estudiante, eh, dar en mi época, por ejemplo, de estar con un jurado y que tenía que escribir una demostración en una pizarra, hacer una demostración, una definición, un concepto y es una demostración con la tiza, ¿no? En pizarra verde, estoy hablando de esa época, que viene un docente y te mira los conceptos desarrollados, que si hay un error, entonces en ese momento no sabes qué hacer, si irte o no irte y todo lo que fuera, ¿no? Entonces, muchas veces eso lo podemos estar viviendo como situaciones de amenaza en esto. Por eso es muy importante bueno, particularmente desde
mis programas que tengo, que es tanto la preparatoria preuniversitaria o el programa de APES, que es un programa para acompañar a los estudiantes de educación superior, ¿no? Uno se pregunta en qué lo va a acompañar a un estudiante que estudia ingeniería, que estudia química, que estudia psicología, que estudia sociología, que estudia política, es decir, ¿en qué? Es muy importante tener en cuenta lo que es la educación socioemocional, ¿no? Eh, que es un proceso continuo de aprendizaje. Fíjense que hemos hablado de un concepto, de un proceso psicológico básico, que es la atención, y esto de la educación socioemocional, ¿no? Que es continuo, que se desarrolla durante toda la vida, que es una capacidad de conocerte, de autoconocimiento. Es una capacidad de, también se aprende a regular las propias emociones, la autonomía para tomar decisiones, ¿no? Tener en cuenta las miradas de los otros, ¿no? Esta capacidad empática, pero capacidad empática tener esto otro que me puede decir, ¿no? Recuerdo un estudiante bueno, yo corregí un trabajo, ¿no? Con una lapicera, con un rojo, ¿no? En este sentido, y me dijo, es violento que... Y después yo lo senté al estudiante, yo le expliqué, mira, yo tengo este rojo porque es el primer color que elegí, diríamos, para poder corregir, pero yo este trabajo, es verdad que está muy rojo porque tenía muchos errores, pero no te estoy poniendo una calificación porque no te estoy calificando, te estoy marcando donde podría haber mejor forma de escribir esta narrativa. Es más, te lo doy, no te voy a poner y me lo volvés a entregar. Y así lo vamos a ir mejorando. Pero el estudiante no lo había comprendido. Después lo comprendió y corregí con otro color, ¿no? Con un color que creo que lo corregí con lápiz negro en este sentido. Porque la idea era esto, ¿no? De que no era destruirlo y marcarlo como que él no puede. No, no, no. Un docente tiene esta capacidad, o tendría que tener la capacidad, ¿no? De poder ponerse en ese lugar de este otro chico, en este caso me acuerdo de este estudiante, y animarlo a construir, ¿no? En este de aprendizaje. Pero si del otro lado ve a esta persona quien lo quiere ayudar como un posible atacante, y está más complicado, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento no podía desarrollar todo, ¿no? O era un catedrático que, que tenía que desarrollar un tema, un calendario administrativo, pero académico, ¿no? Y también acompañarlo, bueno, es decir, se conjugan muchas cosas en un acto pedagógico y bueno, y los que tenemos conocimiento de este tema, vemos a ciertas aristas que podemos acompañar y trabajar, diríamos. Entonces, por eso es muy importante lo que es la educación socioemocional, porque te permite un mejor desempeño académico, mejor aprendizaje y también un éxito en la vida en general, ¿no? La emoción es un proceso que activa, ¿no? En un momento que comenté, esta cuestión cognitiva y la cuestión emocional, ¿no? Activa esos recursos fisiológicos, esos recursos mentales, esos recursos diríamos, para ejecutar algo, ¿no? Pero si esas emociones también, si yo estoy en una situación de ansiedad, en una situación de nervio, ¿no? Se van a desactivar todos mis recursos psicológicos, hasta incluso fisiológicos, porque me quedo estanco, ¿no? Es decir, me desconecto, aunque haya estudiado para un final, aunque haya preparado un tema, aunque lo domine, diríamos, esto puede jugar en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque tener dominio de las emociones, tener dominio entrenada la atención, ¿no? Tener entrenado, uno va a poder tener esas herramientas, identificarse en qué situaciones está, poder tener recursos, diríamos, psicológicos o herramientas para poder comenzar a tener un estado de balance emocional, un psicofisiológico, ¿no? De lo que uno está teniendo y el movimiento. Recomiendo mucho la película Intensamente, donde hay diferentes personajes en la mente de una niña que maneja, ¿no? Con un tablero, lo instrumental, cuando ve algo, toca un botón. Bueno, todo eso lo que estoy hablando, si no ejercitamos la atención y a través de la educación socioemocional, lamentablemente nos va a costar mucho y nos va a costar, y hasta incluso podemos fracasar en un proyecto de vida, ¿no? Por eso les sugiero, les recomiendo, ¿no? que es muy importante
que podamos identificar las emociones, las herramientas para afrontar cualquier situación que podamos tener en nuestra vida, para enfrentar y prestar atención, ¿no? En qué momento de nuestro trayecto de la vida estamos. Y como siempre le digo a mis estudiantes, a mi gente que atiendo, tómate tu tiempo para diseñar tu proyecto de vida, porque si no, otras personas van a diseñar un proyecto para vos y ahí nos vamos a transformar en esclavos. ¿Mm? Así que la vida que nos da muchas oportunidades, espero que te haya gustado este aporte que te hice, ¿no? Y que yo me hago también, ¿no? Porque me doy un tiempo para poder ser un poco solidario y que podamos animarnos, vos a mí, yo a vos y entre todos, ¿no? Recuerda esto, la atención es una capacidad cognitiva que hay que entrenarla. Así como vas a un gimnasio, por si tenés sobrepeso o tenés problemas con tu movimiento, así como vas a un kinesiólogo, diríamos, o a un nutricionista para poder comer bien. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo está ejercitando la atención? ¿No? Porque de eso se trata la vida, focalizar en un punto. Vamos a tener miles y millones de eventos a nuestro alrededor que nos van a distraer. La decisión está en vos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.